estar hablando de la resurrección. El pasaje que compartía Zulma de Isaías describe todo el sacrificio y todo lo que padeció nuestro Señor en favor de nosotros. Y la verdad es que cuando vemos cuánto precio, cuánto costo, esa voluntad de hacerse hombre. Ayer los chicos en una hermosa obra en la que la mayoría de ustedes seguramente estuvieron, hicieron una representación preciosa y ver la historia relatada de esa manera de un Dios tan grande, tan poderoso, que se hizo hombre. Y en los brazos de una mamá que adoraba al Señor sin entender bien de qué se trataba, comenzaba a crecer y a dar pasos de fe y empezaba a manifestar la deidad que había en él, hasta que pudo fluir en su ministerio, mostró quién era y concluyó su ministerio de una forma inesperada. Históricamente, la idea era que el pueblo de Dios se fortalezca de tal manera que rompa con los yugos opresores, que se deshaga de todo aquello que lo oprimía. Pero el círculo siempre fue el mismo, se hizo libre y otra vez él solo volvió a caer, se enredó en idolatría y abrió paso a cosas que no debería haber abierto. Entonces el Señor hizo algo que es perpetuo, que es grande, que es poderoso. Y eso fue presentar un único sacrificio grande, majestuoso, a favor de todo aquel que crea. Y hoy estamos todos aquellos que hemos creído en el nombre de Jesús. La resurrección es el fundamento de nuestra fe. Cristo resucitó. Aleluya. Y está a la diestra del Padre y volverá por su iglesia. Y también dice la Biblia que estaremos para siempre con Él. Entendemos entonces que Dios tiene planes. Dios no improvisa, sino que Dios determina desde siempre cómo funcionará. Y entonces ahí nosotros recibiendo el auxilio de la palabra de Dios, la administración del Espíritu Santo y avanzando rumbo a lo que el Señor espera de nosotros. Amén. El Padre Celestial nunca quitó los ojos de Jesús, aunque tuvo que padecer y tuvo que tener situaciones difíciles, el Señor siempre estuvo a cuidado y siempre estuvo entendiendo que había de padecerse algunas situaciones para que todo esto redundara en una victoria en nuestro favor. De la misma manera, el Señor nunca descuida a ninguno de tus hijos, a ninguno de nosotros. El Señor está de nuestro lado. Por eso mismo es que Él ha resucitado. Jesús está vivo y debemos confesar a ese Jesús vivo, a ese Jesús resucitado. Yo, como la mayoría de ustedes, fui a un colegio que está acá a la vuelta, ahí había catecismo, el padre Laterna había empezado la capilla aquí a unas cuadras sobre Madariaga, que él tenía un perfil, me parece que era medio evangélico el padre Laterna, pero él a su capilla no le puso Santa María, le puso la Anunciación de María, o sea, Jesús. Luego abrió otra capilla acá a unas cuadras que se llamó el Espíritu Santo. Y entonces entendemos que había una inquietud de levantar el nombre de Dios en alto y de dejar a un lado la idolatría en este varón. Pero más allá de eso, lo que me pasó es que yo tuve que ir a catecismo. ¿Cuántos fueron a catecismo de los que estamos acá? Muy bien. Y tomaron la primera comunión. Algunos quedaron por la mitad, me parece. ¿Terminaron catecismo? Sí, ahí está. ¿Y cuánto tomaron la confirmación? Vamos, todavía, ahí estamos. Y después volcaron, porque es la historia de todos nosotros, ¿no? Pero la idea es que todo ese proceso y todo ese tiempo, en esos tiempos, uno llegaba a esta época, y era una época muy especial, una época de duelo. Nadie festejaba la resurrección, sino que más bien se hacía énfasis en el padecimiento, en la muerte. ¿Cuántos de ustedes escuchaban música sacra para Semana Santa? Sí.
Y claro, se cortaban todas las radios, todas las audiciones, y lo único que había era música sacra. Y ahí uno, cansado de la música sacra, ya llegaba, decía, por fin llegó Pascua, terminó la música sacra. No entendíamos nada, como decía Jorge hoy, ¿no? Y entonces la idea es que llegamos a Cristo en algún momento porque necesitábamos algo. Todos los que estamos en Cristo vinimos porque necesitamos de su favor, de su misericordia. Alguno llegó depresivo, otro enfermo, divorciado, tiroteado, enojado con la vida, consumiendo droga. Pero cuando llegamos a Cristo descubrimos a alguien que tenía algo para darnos para nuestra situación, pero que había algo más valioso todavía y que tenía intenciones de ir por más. Y pensó en nosotros como aquellos que íbamos a permanecer, como dijimos al principio, por siempre con Él. Así que de ser sencillos mortales pasamos a ser aquellos que estaremos por siempre con Jesús. Míralo al que está, lo decirle inmortal. Así que algunas realidades podrían levantarse en contra de esto. ¿Hay alguno que tuvo dudas alguna vez? Y siempre aparecen las dudas. Parecería que el Señor acomoda todas las cosas y va todo bien. Y de repente pasa algo. Y a veces algunas situaciones que nos toca confrontar y esas situaciones, el que la mira desde afuera, a los que nos toca dar consejería, muchas veces no lo puedo, decimos, pero por esa sencillez y vamos descubriendo que la verdad es que es mucho más difícil de lo que pensamos. El hecho de coincidir, de llevarnos bien, de poder tener esa armonía, coinonía entre nosotros, ¿no? Y entonces encontramos que alguien dice, sí, yo amo a Cristo, pero a mí no me pidas que perdone. Y allí entonces algunos que dicen, no puedo perdonar a mi papá porque me abandonó desde muy temprana edad y parecería que fuera razonable. No puedo perdonar y ahí empieza uno a decir que no puede perdonar. Pero en el medio de eso hay alguien que dice, a mi papá lo perdoné, él me tiró de un tren cuando tenía 3 meses y ahora perdoné. Y empieza uno a contar los relatos, pero la que no voy a perdonar es a esa. ¿Y qué pasó con esa? No, fue una cosa muy... Y uno empieza, dale, contame. Me dijo que soy gorda. Y ahí entonces uno empieza a decirle, bueno, tienes razón, bueno, no te pongas así. Y empieza uno a aconsejarla y a decirle, pero bueno, no hagamos tan tremendo esto. Imagínate todo lo que hizo el Señor para que nosotros podamos estar unidos y ahora que esto nos saque, que esto nos desenfoque. Y así encontramos que alguien se aparta porque alguien le ocupa el asiento. Donde yo nací, hubo gente que dejó de congregar porque venían los chornis. Donde yo congregaba éramos los que éramos así, rubio oscuro. Y entonces un chorni le ocupaba el asiento y entonces decía, ya van 3 veces que los chornis me ocupan esta iglesia, ya no es lo de antes. Y dejaba de congregar. Y después venían a pedir oración y los chornis, ¿qué hacían? Oraban. Pero la idea es que nosotros tenemos que sanar de esas cosas. Yo sé que justo los de la mañana son bravos, pero ustedes son todos sanos de corazón. Y ustedes no tienen embrollos, cosas raras, ¿no es cierto? No se escucha, no escucho nada. Así que, pero si hubiera algo que solucionar, lo ponemos en las manos de Cristo. Que nada nos desenfoque, que podamos ver la verdad, que podamos ver la historia tal cual es. Mire lo que le pasó a los que se conocen como los de Emaús en el relato de Lucas 24, versículo 13 en adelante. Vamos a leer. Dice aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús, diga conmigo, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Decirle al que está al lado, ¿por qué estás triste? Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo,
¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús, Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra, en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Así lo describieron. Y entonces continuaron con su tristeza. La tristeza llega cuando nosotros no podemos ver a Jesús. Ellos no lo pudieron ver y continuaron ese camino de tristeza. Si hay tristeza en tu corazón, será momento de que vayas a la presencia de Dios y le pidas al Señor poder percibir, poder recibir la seguridad de que Él está con vos. Quizás te desenfocaste, quizás vos mismo estás soltando una acusación en contra tuya, quizás vos mismo decís después de lo que hice, no me merezco que Él esté conmigo, que Él venga conmigo, que Él camine conmigo, que Él me acompañe, yo no puedo ahora volverme así porque sí, y te estás juzgando. Dios de gracia y misericordia es el que te está llamando y que te dice, no importa el tamaño de tu pecado, si tu arrepentimiento es tan grande como para sostenerlo, yo te perdono. El Señor tiene la intención de limpiarnos de todo aquello que sea estorbo. La realidad era que Jesús había muerto, eso no era mentira, y eso había entristecido a esos discípulos, pero se habían olvidado de las promesas de resurrección que el mismo Señor les había hecho. Durante 3 años y pico estuvo el Señor hablando con ellos, soltando este tipo de verdades, revelaciones con respecto a lo que venía. Pero ellos se quedaron con esa traumática muerte, con ese episodio tan difícil que les tocó ver de cerca o de lejos más bien, porque no todos estuvieron tan cerca, sino que algunos escaparon temerosos. Entendemos entonces que el Señor quiere hacer algo con nosotros, no importa lo distantes que estemos, Dios viene a buscarnos para la gloria de Él. El desánimo aparece cuando concluimos que hemos fracasado, cuando entendimos que el proyecto que estamos llevando adelante no es tan glorioso como pensábamos, no dio las respuestas que nosotros esperábamos o no llegaron al tiempo que nosotros creíamos que iban a llegar. Y como no llegaron, determinamos que hemos perdido, que hemos fracasado. Dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Lo que ellos estaban esperando es que otra vez aparezca un nuevo juez. Alguien que tuviera una figura de redentor, pero para darle salida, para darle libertad, políticamente hablando, para darle independencia a ese pueblo. Y seguramente por lo que habían visto a través de la historia, estaban esperando algo similar. Jamás pensaron que esta victoria era una vez y para siempre y que sería espiritual. Pero eso fue lo que trajo Jesús. Pero como sus ojos tenían proyectado algo, y ellos querían razonar lo que iba a suceder y querían ver y percibir a través de los sentidos esa victoria, no pudieron percibirla a través de la fe. Y aún por no percibirla a través de la fe, ni con los sentidos, teniendo todo delante, no lo podían ver. Aún a Jesús no lo podían ver y no podían ver la obra que el Señor había hecho en su favor. Ellos dan por sentado que todo ha sido un fracaso. Ellos decían, nosotros esperábamos, como comentando que han esperado en vano. Nosotros creíamos que Él era el Redentor de Israel y declararían con su propia boca que Él no lo era. Teníamos esperanza y ya ha pasado 3 días. Ellos decían, si alguien va a resucitar, tiene que resucitar en 24 horas. Porque ahora, aparte de resucitar, tiene que volver atrás el proceso de putrefacción del cuerpo, todo lo que ha sucedido. Esto no puede pasar en tantos días. Y entonces estaban determinados que la lógica estaba mostrándoles que no podía ser de la manera que estaba sucediendo. Pero el Señor lo estaba haciendo para la gloria de Él. Los discípulos de Jesús deben recordar, confiar en sus promesas. Decirle al que está al lado, yo confío en sus promesas. Decile vos ahora, no te olvides. Despojémonos de toda incredulidad.
de nuestro ser, en el corazón de cada uno de los que nos confesamos creyentes, hay algunos dejos de incredulidad. Algunos de nosotros parecería que somos gente de fe, pero en determinados momentos, bajo determinadas condiciones, terminamos actuando como incrédulos y ya no lo tenemos que ser. Somos gente de fe en el nombre de Jesús. Diga conmigo, soy una persona de fe. Aleluya. Mire, Lucas 24, versículo 22, continúa. Aunque también nos han asombrado, mire lo que habían percibido, ellos habían recibido esta información. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Versículo 23, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Diga conmigo, no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. El Señor estaba exhortándolos y estaba manifestando que la realidad era mayor, era capaz de llevarlos a poder verificar claramente cuál era la situación. Sin embargo, ellos se quedaron con la imagen de la muerte. Y creo que algunos de nosotros pudiéramos estar pasando situaciones difíciles y parecidas porque nos quedamos con la imagen de la muerte. Nos quedamos con la imagen del dolor. A veces algunas cosas deben morir para que nazcan cosas mejores, como en el caso de la resurrección de nuestro Señor. Y cuando algo cayó en nuestras vidas, cuando algo sucede y es doloroso, a veces nos quedamos solamente con ese duelo y andamos por la vida padeciendo ese dolor y determinamos que seremos aquellos que estarán dolidos por todos los días hasta que venga el Señor. Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Dios quiere hacer cosas, ministrarlo al que está al lado, decirle, Dios quiere hacer cosas grandes con vos. Y entonces debemos entender que viene algo nuevo. Quizás no es el formato, quizás no lo podemos entender, pero nosotros queremos alejarnos de esa postura de insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, sino que todo lo que la palabra diga, eso será. Amén. Incredulidad entonces es enemiga del poder de Dios. No puedo convivir, no puedo coexistir con la incredulidad. Tengo que sacar la incredulidad de mi vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo debo quitarla en el nombre de Jesús. No puedo permitir, no puedo decir tengo un 99% de fe. Yo tengo que tener 100% fe, nada de incredulidad. Decirle al que está al lado, nada de incredulidad. Aleluya. La atmósfera de fe es donde el Señor se manifiesta. Y si está contaminada con incredulidad, el Señor no se manifiesta. Si percibís, si sentís que no está pasando nada, es porque hay incredulidad. Y si vos querés que pase algo, tenemos que ir por la fe en el nombre de Jesús. Por la fe en el nombre de Jesús. Decirle al que está al lado sin escupirlo, fe. Aleluya. ¿No me rescatas unas? Gracias, no sé si hay. El Señor en su palabra le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo quiero que se lo digas al que está al lado. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya. Algunos de nosotros parecería que tenemos clara la fórmula, pero nos cuesta aplicarla. Y entiendo que es un buen momento para determinar que vamos a ser gente de fe. Gente de fe. La idea es que hoy podamos estar desestimando la incredulidad, desestimando todo aquello. ¿Sabe? Yo no quiero quedarme en eso de la incredulidad, nada más quiero avanzar con la palabra que íbamos a compartir, pero a veces la incredulidad ocupa un espacio demasiado amplio en nuestro corazón, en nuestras vidas, y a veces no es tan visible, a veces es pequeña, pero funciona en lo elemental, en lo vital, y tengo que aprender a quitar cualquier vestigio de incredulidad en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. El desánimo es el resultado de una crisis en la fe. El desánimo tiene que ver con un destello de la incredulidad, algo que no me permitió poner a funcionar la fe que yo debería tener. Yo tengo que determinar entonces que ese desánimo está vencido y se va de mi vida en el nombre de Jesús. Es necesario recordar que la cruz precede la gloria, que antes de la manifestación de la gloria hubo un padecimiento y que el principio que fue difícil podrá ser un final glorioso en el nombre de Jesús. Gracias, Nera. Un final glorioso en el nombre de Jesús. Es necesario volvernos a la palabra de Dios y restaurar la comunión con el Señor. Preguntarle al que está al lado, ¿cómo andás con el Señor? Comunión con el Señor comienza con el temor. Alguien dice, estoy en comunión con el Señor porque hace como 3 células seguidas que está haciendo. Alguien dice, estoy en comunión con el Señor porque vino a los últimos 10 cultos. Alguien dice, estoy en comunión con el Señor porque estoy en comunión con la iglesia. Y todo eso tiene que ver con la comunión. Pero cuando hablamos de comunión con el Señor, yo quisiera que podamos meditar en mi relación con Dios. ¿Cuánto hablo? ¿Cuánto lo ignoro? ¿Cuánto le cuento? ¿Cuánto le escondo? Algunos de nosotros podríamos estar abusando de la gracia. Podríamos estar determinando que Él es bueno y que yo hago lo que quiero. Y entonces ando por la vida. Yo voy a la iglesia, pero vivo como cualquier tipo del mundo. Voy a la iglesia, pero si pinta, tomo. Y si hay, fumo. Y si hay mucha música. Y si el ambiente está muy erótico, termino más erótico que los demás. Y si los demás erran, quizás yo también pueda terminar errando. Y si conozco uno que se justifica en su fornicación, quizás termino fornicando. Y si conozco uno que se justifica en su adulterio, quizás termino adulterando. Y podría llegar a cosas tremendas. Podría llegar hasta el punto de conocer a alguien que niega a Dios en ocasiones y en otras ocasiones pretende que es su Dios y que está entronado en el lugar más alto de su corazón. Y usando y sirviéndome de ese ejemplo, podría terminar cometiendo ese error que me dejaría fuera. La idea es que podamos determinar que lo más valioso en cuanto a relación, en cuanto a amistad, en cuanto a profundidad, para mí tiene que ser Dios. Todo lo demás se edifica sobre esa relación. Sobre otras relaciones yo no puedo edificar mi relación con Dios. Yo no puedo decir estoy muy bien con el pastor, entonces estoy bien con Dios. Si yo no estoy bien con Dios, no puedo estar bien con nadie. Lo que yo tengo que hacer es estar primeramente bien con Dios. Algunas personas a veces dicen, no, voy a dejar de congregar un poco hasta que se me aclare un poco la cosa porque tengo que arreglar cosas con mis amigos, con mi familia. Y ahí cada uno da su explicación. Si vos no arreglás primero las cosas con Dios, nada de lo demás puede arreglarse. Necesitas primero arreglar las cosas con Dios. Y la idea es que el Espíritu Santo es el que está dispuesto. Solamente lo tengo que dejar. Si vos prestás tu oído, el Espíritu Santo te hace saber tu condición. La Biblia dice claramente que Él convence de pecado. Él es el que te marca el paso. Él es el que te dice, genio, la estás haciendo re bien. O el que te dice, vas para atrás, hermano. Y no sé qué te está diciendo, o no sé si no lo querés escuchar en este tiempo, pero está bueno que podamos decirle, Señor, acá estoy y quiero estar atento. Es necesario entonces volvernos a esa palabra y restaurar nuestra comunión con Dios. Necesito escucharlo, necesito leer la Biblia, necesito leer la Biblia en voz alta, necesito ministrarme a mí mismo, necesito pasarle un versículo a alguien y que alguien me lo pase a mí. Pero por sobre todas las cosas tengo que escuchar el mensaje que Dios tiene para mí en este día, lo que Dios quiere decirme. Eso no significa que tengo que pasarme horas y horas leyendo y meditando en la palabra, ojalá se pudiera. Pero con algunos minutos
y con que esto sea continuo, yo voy a tener garantizado el mensaje del Señor, la guía del Señor para mi vida en el nombre de Jesús. La vida devocional nos fortalece. Qué bueno que ustedes están aquí en la casa de Dios. Decirle al que está al lado, qué bueno que estés en la casa de Dios. Necesito tener momentos de adoración, necesito tener momentos de exaltar su nombre, de cantarle, necesito orar en comunión, orar como cuerpo, necesito orar en la soledad, necesito tener intimidad, necesito buscar todas las alternativas para estar cada día más cerca de aquel que es dueño de todos los favores y las misericordias que yo necesito. Necesito acercarme a nivel devocional a mi Señor. Él nos va a dar la victoria. Nuestra fe en algún momento quizás hasta sea probada, pero el Señor va a traer victoria a nuestras vidas. El desánimo produce cosas como la amnesia bíblica. El desánimo, de acuerdo a lo que leíamos el pasaje, lo que hace es que yo me olvide de las promesas. El desánimo hace que yo termine olvidándome de lo que hizo Cristo, de lo que el Señor me ha prometido, de lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a concluir. Y yo simplemente me quedo cerrado en el episodio en particular que me trajo desánimo. El cristiano se olvida de las promesas y vemos la paciencia del maestro caminando con estos dos que estaban yendo hacia Emaús y escuchándolos hablar con una amnesia bíblica tremenda, hablando de todo lo que había pasado, pero no recordando todo lo que Dios había dicho que iba a suceder, no teniendo presente ni una de las promesas que estaban en la palabra. Lo único que ellos tenían presente es lo doloroso del momento, lo difícil de la separación, el saber que Jesús había muerto. Así que ahí estaba el maestro y comenzó el maestro a acompañarlos. Y la idea es que si nosotros queremos salir de esa situación, debemos acompañarnos de Jesús. Debemos pedirle al Señor que venga conmigo, que comience mi día con Él, que concluya mi día con Él, que a donde vaya Él venga, que donde yo entre Él pueda entrar conmigo, que con quien esté Él pueda estar conmigo. Lo que tengo que hacer es jugarme por Jesús y Jesús se juega por mí. Jesús restauró el corazón de sus discípulos, los acompañó y así es como restaura. La sola presencia del Señor hace la obra en nosotros. Versículo 15 del capítulo 24 de Lucas que leíamos, así nos cuenta. Dios siempre está buscando, Dios siempre sale al encuentro. Cuando menos lo esperamos, Jesús aparece y está en medio nuestro. Hoy está en medio de nosotros. Y Él está atento a lo que nosotros estamos hablando y Él está aprobando y está auxiliándonos para que la palabra quede atesorada en nuestro corazón. Dios tiene la intención desde el principio, desde que el hombre erró, salió a buscar a Adán y a Eva, salió a buscarlos. Y aunque sabía precisamente dónde estaba, quiso hacerles saber que Él los buscaba y hizo sonar su voz diciendo ¿dónde están? La idea es que desde ahí en adelante, todo el tiempo, Dios está preguntando ¿dónde están? Decirle al que está al lado, ¿dónde estás? Y desde allí yo tengo la oportunidad de echarle la culpa al lado y decir, no, la mujer que vos me diste me hizo meter la pata y la mujer no, el diablo, y empezar a justificarte, o haber aprendido de esta situación que es una buena ocasión para decir, me apresuré, me equivoqué, me fui de boca, hice las cosas mal, mis debilidades, mi carnalidad, mi falta de búsqueda, mi falta de comunión con vos hizo que termine errando. Por eso te pido perdón y empiezo de nuevo flamante, limpiado por la sangre, sin nada que me esté pesando, sino que libre de todo mal. Libre de todo mal. Dios siempre te va a estar buscando y hoy también el Señor te está buscando. Decirle al que está al lado, te está buscando. Te busca para caminar con vos como caminó con ellos. Y a nosotros todos los días nos está llamando a que caminemos con Él. Él se goza de que vos lo elijas. Mire, Enoc caminó con Dios. Jesús desea que vos camines con Él, así como Enoc caminó con Dios. Y a Dios le agradó tanto su compañía, que la Biblia dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó
Dios, Génesis 5, versículo 24, que Dios nos ayude a anhelar, a caminar con Él, como anhelamos andar, como Él anhela andar con nosotros. Yo quiero caminar con Dios. Aleluya. Ante las preguntas de Jesús, ellos le cuentan las razones de su tristeza. Y generalmente nosotros estamos listos para contar las razones de la tristeza. Todos estamos listos para dar explicaciones. El que estuvo preso tiene explicaciones para dar y quiere contar que todo fue porque uno lo convenció, el otro lo empujó, el otro lo llevó y el otro lo denunció. Nunca porque yo hice, porque yo quise. El que terminó errando o teniendo un accidente dice, no, se me cruzó uno, vino el otro, me encegueció una luz y entonces yo choqué. Nunca dice, estaba paviando, agarré el teléfono y choqué. Entonces todos tratamos de explicar y a veces con Dios hacemos lo mismo. Y vamos delante del Señor y le decimos, vos viste, Señor, qué difícil que es con esta gente, con aquella gente. La idea es que yo tengo que responsabilizarme de lo mío, de los demás se encarga el Señor con ellos. Yo lo que tengo que hacer es determinar que yo voy a blanquear mi situación con Dios y le voy a decir, Dios, acá estoy con cada una de las manchas que hay en mi ágape, que hay en mi vestidura, y te pido, Dios, que por tu sangre sea perfeccionado y limpio en el nombre de Jesús. Yo necesito esa gracia y esa frescura, pero Dios necesita para poder fluir en su poder que yo emane confesión, que yo fluya, que yo sea capaz, que no me detenga en el momento de hablar y que sea capaz hasta de levantar una voz acusatoria en contra de mí mismo, sabiendo que eso le abre paso a la gracia y al favor de Dios. Y al favor de Dios. Ante las preguntas de Jesús, ellos le cuentan entonces las razones de su tristeza y su decepción. Y Él con paciencia, ¿qué hace Jesús? Los escucha. Decirle que está al lado, Él te escucha. Esto es fundamental para restaurar el corazón. Poder contarle a Jesús. Parece la escuelita dominical esto, pero decirle que está al lado, ¿le contaste a Jesús? Al del otro lado, decirle, ¿le contaste a Jesús? Ahora date vuelta y al de atrás, decirle, ¿le contaste a Jesús? Así es como perfeccionamos nuestra relación con Él. Dándole principio a algo tan básico como el hablar, el contar, el poner en evidencia nuestra debilidad. El comenzar a contarlo manifiesta arrepentimiento. Jesús no necesita nada porque todo lo sabe. No necesita la información que vos le das. Todo lo conoce, todo lo sabe. Conoce hasta las intenciones de tu corazón. Pero que vos comiences a contarle manifiesta que en vos hay la intención de confesión. Inmediatamente después de esa intención viene el arrepentimiento. Y es la única manera por la que va a llegar su perdón. Jesús los bendijo con su presencia. Yo quiero su presencia. En Lucas 24, versículo 28 en adelante dice, llegaron a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. El Señor estaba ahí con ellos y tuvieron la oportunidad de percibir quién estaba, pero esto generó algo en ellos. Poco a poco su presencia los restauró, su presencia permitió que ellos pudieran hablar, pudieran sacar fuera todo lo que tenían dentro y la operación del Señor comenzó. Cuando Cristo está, somos restaurados. En un momento de intimidad en la cena, sus ojos fueron abiertos y eso es lo que le tenemos que pedir al Señor, que hoy en la cena del Señor nuestros ojos sean abiertos.
La idea es que determinemos que no vamos a dejar de caminar con el Señor, que quizás no entendamos algunas cosas, quizás el resultado de esas cuestiones no sea el que nosotros esperábamos, pero necesito tener intimidad y Él va a permitir que yo pueda ver, pueda entender lo que Él ha hecho y lo que está haciendo para la gloria de Dios. Necesito acercarme más al Señor. Jesús también restauró la esperanza en sus corazones. 24:33 en adelante de Lucas dice: levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Qué tremendo cambio hubo en esos discípulos. Discípulos que estaban tristes, que estaban desanimados, con deseos de llegar a su lugar para reposar y para ver cómo seguía su vida, su triste vida. Ahora estaban determinados a hacer otra, la voluntad del Señor. Dijeron: se hace tarde, el día ya ha declinado, y tenían la intención de llegar a ese lugar para alimentarse y ver qué iba a pasar con el resto de sus vidas. Esta experiencia con Jesús resucitado transformó su visión. Y nosotros tenemos que pedirle a Jesús resucitado que transforme nuestra visión. Que transforme nuestra visión. Pues dice, levantándose en la misma hora. ¿Cuándo se levantaron? En la misma hora, no dejaron pasar. Vinieron caminando todos esos estadios, 60 que dijimos, llegaron al lugar, prepararon la cena, estaba Jesús en medio de ellos, se reveló a ellos y ahora restaurados dijeron: hay que hacer algo. Y volvieron a tomar camino a Jerusalén. Entonces dice, levantándose en la misma hora, iniciando la noche, viajaron de nuevo a Jerusalén a contarle a los otros discípulos que habían visto a Jesús. Ahora, imagínate cómo habrá sido el relato. Estos que venían seguramente diciendo: no, pensábamos que era el Salvador, pero al final después lo mataron, le hicieron de todo. Yo pude ver de lejos, no me animé a acercarme, cómo lo lastimaban, lo azotaban. La verdad que tristísimo, un bajón. Y ahora de repente ellos eran los que habían visto a Cristo resucitado. A Cristo resucitado. Y habiéndolo visto resucitado, cobraron vida, tomaron decisiones, empezaron a actuar de nuevo. Dijeron: no podemos quedarnos en este lugar, tenemos que ir a Jerusalén. Así que me imagino cuando llegaron y dijeron: no, parece que alguien lo vio, parece que un ángel habló. Ahora lo mismo que ellos habían recibido antes, ahora estaban entendiendo que era toda una cadena de sucesos que estaban manifestando que Cristo había resucitado. Y no obstante eso, ellos tenían algo por contar. Ellos tenían para contar que Él caminó con ellos, que Él los escuchó, que Él los restauró y que Él los inspiró a hacerlos que se volvieran a dar ese testimonio. Su esperanza había renacido. ¿Qué había pasado con la esperanza? Había renacido. Yo le pido al Señor que mi esperanza renazca. Y aunque crea estar en el mejor momento de mi esperanza, quiero otra vez que sea renovada en Cristo para la gloria de Dios. Ahora nacería la iglesia de Cristo en la tierra y ellos serían los instrumentos de Dios para llevar el evangelio del reino por todo el mundo conocido. Esos instrumentos eran los que estaban tristes, apocados, los que estaban considerados como fuera. Ahora, habiendo visto a Cristo, habiendo estado frente al resucitado, cobraron vigor y ahora eran agentes de Dios en el nombre de Jesús. La resurrección del Señor Jesús es la columna de nuestra fe, es la más grande victoria sobre el mismo diablo y sobre la muerte. Jesús, al resucitar, confirma que puede dar vida a todo aquel que crea y a todo aquel que camine con Él. Jesús resucitó. Necesitamos un encuentro profundo y real con aquel que ha resucitado. No podemos quedarnos con la idea, no podemos tener una religión, no podemos determinar que nuestra manera de adorarlo es así, personal, mía. No puedo determinar que la manera en que yo tengo que ser al modo de Jesús. Tengo que vivir de acuerdo a como Jesús lo dice. Yo quiero ser de los que siguen al que resucitó. Juan 20, versículo 1. Te voy a leer algún versículo más para que sigamos inspirándonos en esto. Juan 20, versículo 1 dice: el primer día de la semana María Magdalena fue
de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y vio y creyó. Diga conmigo: vio y creyó. Porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos. Versículo 10. Y volvieron los discípulos a lo suyo. En el capítulo 19, versículo 23 en adelante, nos dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, cuando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Diga conmigo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. La resurrección de Cristo es un hecho histórico que ha trastornado la humanidad. Muchos creemos ciegamente en esta realidad y otros cuestionan toda esta situación, determinando que no es verdad. Por eso es que la resurrección, como el mismo nacimiento, como la misma figura de Cristo, determina quiénes están con Él y quiénes no lo están. Y el Señor es enfático en esto y determina que estamos con Él o estamos sin Él, que no hay medias tintas. En Apocalipsis el texto que más usamos es que debo ser frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Lo que quiero entender a través de estos textos es que el Señor me está llamando a que esté jugado por Él, a que no funcione a media máquina, sino que dé todo lo que tenga. Primera de Corintios, Pablo hace una exposición sobre la resurrección. Ahí en el capítulo 15, no lo vamos a leer, señalando que si fuera una mentira, de nada serviría lo que hacemos. Y también deja entrever que es por lo verídico de la resurrección que el mensaje que nosotros llevamos tiene validez, por lo cual somos más que victoriosos. Pablo de alguna manera estaba diciendo: no solamente se trata de poner en duda, sino de verificar que hay un efecto en seguir al resucitado, en creer que Él se ha levantado. Y estos efectos son los que todavía hoy siguen sobre nuestras vidas. Los que creímos no podemos quedarnos en esa estatura, necesitamos seguir creciendo para la gloria de Dios. Un encuentro con el resucitado desafía la incredulidad. Un encuentro con el resucitado hace que yo tome decisiones y prepare mi destino eterno. Estuvo 3 años con sus discípulos enseñándoles que tendría que morir y resucitar al tercer día. Sin embargo, entendieron esto de que Él resucitó de los muertos
penas y necesitaron alguna prueba más. Los discípulos se mostraron incrédulos ante la resurrección. Pedro y Juan corrieron a cerciorarse a través de sus sentidos en la tumba. Juan creyó después de haber visto los lienzos. Tomás tuvo que introducir sus manos en el costado de Jesús para poder creer. Los de Emaús tuvieron que tener una experiencia espiritual luego de haber hablado por lo largo de ese camino para poder entender y ver que ese Jesús que estaba frente a ellos y ahora había desaparecido era realmente Jesús. Aún en estos tiempos algunos podríamos estar ligados a la incredulidad o amenazados por la incredulidad. Y quizás alguien hoy esté escuchando y simplemente esté posicionado en la incredulidad. Y Dios, por su amor, esté permitiendo este mensaje en manera de oportunidad para que pueda convertirse en un creyente. Al fin, es un asunto de fe. La salvación y la vida eterna son solo para los que creen. ¿Solo para quién? Los incrédulos no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra. Creer en su resurrección es el requisito para ser salvo. Yo necesito creer que Él resucitó. Mire, Romanos 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Yo quiero ser salvo y por eso le pido a Dios que me auxilie en cualquier dejo de incredulidad que tenga para poder ser de los verdaderos creyentes en el nombre de Jesús. Creer en Jesús, creer que Jesucristo se levantó de entre los muertos es algo que debería ser común en nosotros. Pero yo tengo que hacer esta pregunta. ¿Vos crees que Jesús se levantó de los muertos? ¿Vos lo confesás con tus labios? ¿Lo enseñás a otros? ¿O lo vivís? Porque si Él se levantó de los muertos y lo hizo en tu favor, algo tuvo que haber sucedido en tu vida. Sigue haciendo algo en tu favor. Pablo era un gran incrédulo, un perseguidor. Creyó solamente en el momento de encontrarse en el camino a Damasco con Jesús. Hechos 9, versículo 3 dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. ¿Quién le dijo que era? Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Si tenés alguna duda, mira alrededor. Fíjate la obra que el Señor está haciendo. No persigas la obra. No ataques a la obra. Perdón. Cuando veas que el Señor hace algo en favor de otros, gozate. Cuando veas que el Señor está operando en favor de otros, disfrútalo. Disfrútalo. Decirle al que está al lado: disfrútalo. No me estoy drogando, me pongo esto porque tengo una tos bárbara y me molesta la garganta, perdón. Y ahora me hago una gárgara. No, seguimos. Pero, no, porque hoy una persona a la mañana, porque veo cómo son los de la mañana. ¿Qué estabas haciendo? Que escuché que decía pss, pss. Se llama Hernex, en todas las farmacias, y es para el dolor de garganta. Si tenés alguna duda, mira alrededor, mira a quién tenés al lado y decirle: qué obra que hizo Dios. El Señor todavía no concluyó. Está haciendo algo tremendo con esa vida y creemos que va a ser mucho más, mucho más. Lo que Dios hizo en esa vida es porque Cristo ha resucitado y porque esa vida ha creído en el favor de Dios. Un encuentro con el resucitado produce paz. ¿Cuántos de los que estamos acá queremos paz? Y la paz de Dios viene para nosotros, pero tenemos que ir
por esa paz en el nombre de Jesús y tenemos que buscarla de la manera que Dios lo pide. Los discípulos estaban muertos de miedo, hasta esconderse. En el arresto de Jesús todos huyeron, todos los dejaron solos. En el arresto de Jesús, Pedro negó haber estado con Cristo y aún en el momento de la cruz solamente estuvo Juan y algunas mujeres. Algunos de nosotros somos críticos de esa situación y de estos personajes, pero en algunas ocasiones nos parecemos muchos a ellos. Y también terminamos tomando distancia y alejándonos en el peor momento. Jesús se aparece en medio de ellos y le dice, paz a vosotros. He aquí un momento determinante. Por primera vez experimentaron juntos la presencia de Cristo resucitado. Todos eran testigos. Y Cristo resucitado estaba allí con ellos. Cristo resucitado trae paz a tu vida. Trae paz a tu vida. Desde ese entonces comenzaron a vivir las palabras del mismo Jesús, las que les dijo antes de morir. Juan 14, versículo 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ministralo al que está al lado. No se turbe vuestro corazón. También en el capítulo 16, versículo 33 de Juan, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tocale el hombro al que está al lado y decirle, Él venció al mundo. Esta paz los acompañó durante el resto de sus días. Todo lo que ellos tuvieron que pasar, todo lo que tuvieron que confrontar, los llevó a vivir una paz sobrenatural. Pedro y Pablo, al ser obligados a no predicar más, le dijeron al concilio, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto está en Hechos 5, versículo 29. Esa paz los llevaba a ser determinantes en la forma que iban a actuar. Algunos de nosotros a veces ocultamos a Cristo para no quedar mal con un cliente. Ocultamos a Cristo para no quedar mal con una persona, para no quedar mal con un trabajo, para no quedar mal con el patrón. Ellos se atrevieron a decirle que era necesario que el primer lugar lo tenga el Señor. Y aún en este día nosotros podemos tomar decisiones de esta profundidad en el nombre de Jesús. Hoy Cristo desea darnos paz. ¿Qué quiere darnos el Señor? Paz. A pesar de nuestras circunstancias, podamos encontrar en Él la tranquilidad que infundió en los apóstoles en ese tiempo tan hostil. Si tenés a Jesús en tu vida, si crees en Él, podemos experimentar la paz de Dios. Solo se obtiene al tener un encuentro con el resucitado. Necesito la paz que me da el resucitado. Un encuentro con el resucitado también despierta gozo en mí. Después de estar turbados, se regocijaron al ver las manos de Jesús. Él era real, era el mismo que caminó con ellos y que les había enseñado durante 3 años. Este gozo lo experimentaron los apóstoles, incluso en medio de situaciones difíciles y de sufrimiento. Hechos 5:40 dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Acuérdese, después de azotarlos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. A este gozo se refiere Pablo en Filipenses 4, versículo 4 en adelante, cuando dice regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo hay que regocijarse? Siempre. Y asevera, otra vez digo, regocijaos. Tengo que regocijarme en el Señor siempre. Míralo al que está al lado de hacer una sonrisa. Al otro del otro lado. Aleluya. Qué regocijo. Hacéstelo bien. Se va a deprimir el de al lado. Miralo al de al lado y hacerle al del otro lado. Ahí está. Parecía Papá Noel ya. Segunda de Corintios 12, versículo 10 dice, por lo cual,
por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Hoy este gozo está a nuestro alcance si creemos en Jesús, si nos apropiamos de esa victoria que Él nos ha dado, si somos capaces de identificar que el resucitado ya nos ha dado la victoria y nos devuelve el gozo en el nombre de Jesús. Necesito un encuentro con el resucitado también para alcanzar poder. Un encuentro con el resucitado lo va a hacer. Ahora Jesús les ratifica la promesa que les había hecho de enviar al Consolador, quien al momento de llegar al mundo nos dotaría con ese poder. También nos recordaría todas las cosas que nos ha sido enseñada por Jesús y nos convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la operación del Espíritu Santo de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo quien nos capacita para vivir la vida cristiana. Es Él quien nos sensibiliza, el que permite que la gente pueda recibir el mensaje de salvación por más endurecido que esté su corazón. Es el que produce las manifestaciones de su poder. Es el Espíritu Santo el que prepara la atmósfera propicia. No descuidemos ese don. La Biblia lo dice de esta manera tan sencilla en Efesios 5, 18. Dice, no embriaguéis con vino. Está diciendo que nada de lo que te produzca un pequeño placer te desenfoque, te quite la posibilidad de disfrutar algo tan poderoso. Dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Hacéselo saber al Señor. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. No te escucha. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Necesitamos de más y más de su presencia. Necesitamos que su Espíritu se sirva de nosotros, se manifieste en nosotros, nos use para la gloria de Dios. Queremos el Espíritu Santo. Aleluya. Así es como el Espíritu Santo está y nosotros debemos ir por eso en el nombre de Jesús. La incredulidad desaparece, el miedo se convierte en valor, la incertidumbre se transforma en paz cuando el Espíritu opera, la tristeza se convierte en gozo, la debilidad en poder cuando hay un encuentro con el resucitado. Necesito un encuentro con el resucitado. Y si vos me acompañás, vamos a tener una oración, Zul. Vamos a tener una oración y le vamos a decir al Espíritu de Dios que siga hablando a nuestro corazón, que nos permita tener esta experiencia, que el resucitado pueda hacer la obra que ha determinado hacer en favor de cada uno de nosotros en lo personal y que nos saque de este lugar completamente renovados y fortalecidos en el nombre de Jesús. Ponete de pie y vamos a estar orando juntos. Gracias, Jesús amado, por tu fidelidad y por tu misericordia. Señor, en el nombre precioso, en el nombre que es sobre todo nombre, de aquel que has resucitado, vamos delante tuyo, entregando nuestras cargas, poniendo delante tuyo aún nuestras desobediencias, aquello que no es grato delante tuyo, sea corregido por tu gracia y por tu amor. Espíritu Santo de Dios, te rogamos nos ministres, visita lo más íntimo. Señor, queremos ser aquellos que se dejan visitar en lo más íntimo del corazón por tu gracia y por tu amor. Sé vos, Espíritu de Dios, el que saques a la superficie todo aquello que yo pretendía tener escondido, todo aquello que aún inconscientemente había quedado allí atrás y no había sido confesado en tu presencia. Aleluya. Resucitado, comenzá a operar trayendo paz. Sí, Señor, que tu paz me alcance, que
todo lo que yo deba enfrentar, lo enfrente en completa paz, sabiendo que estás al control del asunto. Resucitado, yo te ruego que nos ministres en tu poder y que podamos saber que allí donde había debilidades, ahora están las nuevas fuerzas, está el poder que llega por tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Resucitado, vení sobre nosotros y auxilianos para quebrantar nuestro corazón en tu presencia, para poder confesar todo aquello que es estorbo delante tuyo. Trae tu paz, trae tu gozo, venga tu poder por el Espíritu Santo. Tu poder sea una señal en nuestras vidas, primeramente para resolver todo asunto en nuestro interior y luego para manifestarse en donde vos lo demandes para que otros sean ministrados y bendecidos. Señor, que ese Espíritu Santo que llega a mi vida para levantarme a un nivel mayor, para llevarme a un nuevo tiempo, sea el mismo que está operando desde un principio, convenciéndome de los errores, quitando de mí la fuerza que tienen las iniquidades y lo que arrastro por herencia, en el nombre de Jesús. Tu poder sanador me restaure y yo pueda hoy saber que estás operando sobre mí con favor y con misericordia, levantándome como un hombre nuevo, como una mujer nueva, llena de ese vigor espiritual, para ya no estar a medias, sino ser alguien que está empoderado en Cristo, en el nombre de Jesús. Que todo lo que vos hiciste tuvo sentido, valió la pena, y hoy, porque estoy creyendo y he dejado todo dejo de incredulidad y todo aquello que me estorbaba a un costado, estoy apoderándome de tu obra en mi favor. Señor, que el dolor, que lo difícil de la situación, que todo aquello que haya padecido, aquello que me ha hecho creer que he fracasado, pierda fuerza y vuelva a cobrar vigor tu nombre, y yo pueda ver que estás conmigo, que estás a mi lado, que yo pueda ver otra vez que estás en mi favor, que has resucitado y que sos más fuerte que cualquier otra operación y otra obra que se levante para confrontarme. Y aunque parezca que el tiempo ha pasado, y aunque parezca que todo debería haber sido en el primer día o en el segundo, y aunque ya estemos pasado el tercer día, tu gracia resucitado esté operando en favor de mi necesidad. Lo que yo esperé se ha hecho en un principio y no lo fue. La sanidad que yo esperaba de inmediato y no había llegado. La liberación que estoy buscando y a veces no logro conseguir. Resucitado, tráela a mi vida, tráela a mi vida, tráela a mi vida. Solta tu oración ahora. Decirle con tus palabras a Dios cuánto lo necesitas, cuánto lo deseas. Hacéselo saber. Habla con el Señor. Aún tener la libertad de, como los de Maús, de decirle cuán deseoso estabas de ver las cosas de otra manera. Pero ahora, conociendo esta historia, podés decirle que estás sabiendo que aunque no haya sido como vos lo esperabas, sabés que el resucitado lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Gracias, Jesús.